Bendiciones, amada Iglesia de Yahweh. Con ustedes nuevamente Elsa Rivera desde el área metropolitana de Monterrey, en el norte de México. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que se suscitó un cierto día de la primera década del siglo XXI. Y mientras me encontraba en mi horario de trabajo, repentinamente timbró mi teléfono. Tomé la llamada y para mi sorpresa era una afamada profeta de aquí del área metropolitana de Monterrey. Dicha profeta de aproximadamente 38 años, con fama de ser una persona sumamente seria y muy comprometida con el Señor. Ya tenía algunos años de estar conviviendo conmigo, por lo que no me extrañó su llamada. Sin embargo, unos segundos después de haberle contestado y haberla saludado y notar su tono un tanto serio, sí que me extrañé. Y sin tanto preámbulo como solía hacer ella, me replicó: «Se encuentra conmigo mi pastora y quiere hablar contigo». Para aquel entonces yo no conocía ni a su pastora ni a su pastor, solamente los conocía de oídas por las pláticas que ella realizaba respecto de ellos. Así que honestamente, cuando la oí tan seria, sí me extrañé de la llamada y mucho más de que su pastora quisiese hablar conmigo, siendo que ni ella me conocía a mí ni viceversa. La profeta me dijo: «Permíteme, te la comunico». De inmediato del otro lado de la línea escucho una dulce voz que me dice: «Hermana Elsa, ¿podría por favor orar por mí?». «Claro que sí, pastora, con muchísimo gusto», repliqué. «Disculpe, pastora, con el respeto que usted me merece, ¿no hay profeta en casa?». Y me contestó: «Sí, hermana Elsa, sí hay», y empezó a llorar. Me sentí tan mal por haberle formulado dicha pregunta que hubiese preferido jamás habérsela formulado. «Discúlpeme, pastora», exclamé, «perdone mi osadía, no debí de haberle preguntado tal cosa. Es obvio que hay profeta en casa y hasta la pregunta es necia». «Mil disculpas, pastora. Es obvio que trae una carga muy fuerte en su corazón, lo puedo percibir, aunque estamos a distancia, vía telefónica. Le ruego por favor que no me indique cuál es su petición. Voy a estar orando y ayunando y nos vemos dentro de 3 días en casa de la profeta a tal hora. Gracias, bendiciones». A través del tono de voz de la pastora se escuchaba un corazón sumamente acongojado, sumamente dolido, sumamente lastimado y desesperanzado. Por lo que de inmediato le empecé a preguntar a mi Elohim: «Papito, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sucede? ¿Por qué la pastora no quiso hablar con su profeta y prefirió hablar conmigo, siendo que ella es una profeta de gran renombre, una profeta muy seria, una sierva que te ama, una sierva muy dedicada? Pocas palabras, una profeta intachable». Y esas pocas horas que me faltaban para terminar mi jornada laboral se me hicieron eternas porque me urgía llegar a casa y estar en contacto con mi Elohim a través de la oración. Al llegar a casa le ofrecí a mi Abba un ayuno de 3 días y le empecé a solicitar su favor y su misericordia para que me revelara lo que estaba aconteciendo a dicha pastora. Antes de proseguir, quiero que vayamos a Eclesiastés 7:29 y te leo de la siguiente manera. «He aquí que esto he hallado», dice el predicador, «que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones». Y en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 22, dice de la siguiente manera: «Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz».
Así que llegué a casa y empecé a orar a mi Elohim y a buscarle en espíritu y en verdad y a solicitar de su favor para que me revelara lo que estaba aconteciendo, y él lo hizo. Justamente él así lo hizo. Y en la primer noche, una vez habiendo orado, Yahweh me llevó en el espíritu hasta la iglesia de dichos pastores, y al llegar esa primer noche, estando en el espíritu a la iglesia, misma que se encontraba justo en una esquina, con el lugar santo hacia el norte y la puerta principal hacia el oriente. Era una iglesia con una losa de 2 aguas de aproximadamente 10 por 20, ubicada en el municipio de Monterrey, y el área en donde se encontraba era una área de clase media. El mobiliario y la decoración internas era una decoración sobria y elegante. Y cuando mi amado Redentor, Yahshua Hamashiach, y yo llegamos en el espíritu aquella noche, el pastor precisamente se encontraba despidiendo a los feligreses. Y observé que aunque la iglesia se encontraba ubicada en una zona de clase media, toda la gente estaba vestida ad hoc al sitio. Sin embargo, el pastor relucía y sobresalía de entre todos los feligreses por traer una indumentaria impecable y de muchísima mayor calidad que la de los feligreses mismos. Y vi que el pastor, de aproximadamente 1,80 de estatura, de tez blanca, calzaba unos zapatos y un cinto de marca italiana muy famosa y muy costosa. Por el contrario, vi a su esposa, de aproximadamente 1,68 de estatura, totalmente con una apariencia contraria a la de su marido, el pastor. La indumentaria de la pastora era exactamente opuesta a la de su marido, al punto de que portaba y calzaba unas sandalias muy sencillas. Era evidente que había una gran discrepancia entre la indumentaria del pastor, con un costo aproximado de unos $1,000, y la indumentaria de su esposa, de un costo aproximado de $50, dado que la falda y la blusa que ella portaba se veía que era de muy baja e inferior calidad, al punto que por un momento pensé, recién habíamos llegado mi Elohim y yo, que ella no era la pastora. Sin embargo, llegamos, nos paramos al fondo de la iglesia en la última banca, y mi amado Redentor me dijo: observa. Y observé que el pastor despidió a las personas, se bajó del estrado, pasó al fondo donde se encontraba la puerta, y como que era muy evidente que le urgía que se retiraran todos de facto, tan pronto como fuese posible. Los despidió rápidamente y cerró la puerta. Justo al cerrar la puerta de golpe, observé cómo su cara se transformaba de esa cara dulce que tenía cuando estaba en el estrado a una cara totalmente como la de un ogro. Y mientras con palabras altisonantes y tronándole los dedos a su señora esposa la amenazaba para que le llevara la cena lo más pronto posible al escritorio. Y mientras la pastora, visiblemente humillada, se llevaba ambas manos a la cara, en señal de pena y de vergüenza por las palabras que su marido había proferido contra ella, él levantó su mano derecha a manera de amenaza, corrió hacia las escaleras que se encontraban en el lado opuesto del acceso principal de la iglesia y subió escaleras arriba. La pastora, visiblemente humillada y denigrada por su propio marido, caminó lentamente hacia la cocina que se encontraba en la planta baja a calentarle la cena a su esposo. Mi Elohim, como suele hacerlo, me tenía tomada de la mano e íbamos caminando en el espíritu justo detrás de la pastora. Y esa primer noche que mi Abba me llevó en el espíritu al templo y a la casa pastoral, pude conocer la cocina que se encontraba en planta baja, así como el templo y la sala de estar que se encontraba escaleras arriba, a donde el pastor había corrido rápidamente. Y una vez habiendo recorrido dicha cocina,
mi Abba me llevó a la planta alta en el espíritu y tomada de su mano, me puso frente al pastor, quien se encontraba absorto viendo la pantalla de una computadora. Y mientras la escena en planta baja, en la cocina de dicha casa pastoral, la pastora se encontraba calentándole rápidamente la cena a su marido, porque vi que la cena ya estaba preparada, lo vi claramente, y era menester y era una orden que la cena estuviese preparada antes de que iniciase el culto. La pastora, llorando, desconsolada, rápidamente calentó la cena y empezó a subir escaleras arriba, mientras que en la planta alta se encontraba el pastor totalmente absorto y abstraído, viendo un pequeño programa en la pantalla de dicha computadora, o al menos eso creí inicialmente. Y al llegar la pastora a esa pequeña sala de estar en la planta alta de la casa pastoral, colocó la cena sobre el escritorio, le entregó los cubiertos en la mano a su esposo, a lo que éste replicó nuevamente con palabras insultativas y altisonantes, y le pidió a la pastora que se retirara y nuevamente volvió a utilizar los dedos, volvió a tronarle los dedos igual que lo había hecho en la planta baja, y a posteriori con una de sus manos hizo señal ahuyentándola para que se retirara lo antes posible. Mientras yo le preguntaba a mi Elohim, Señor, ¿por qué la está tratando así? ¿Qué es lo que está viendo en esa computadora, Señor, que es tan importante al modo de estar denigrando a la pastora de esta manera? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto, Señor?, le preguntaba yo a mi Elohim. Y esa noche, amados, sucedió tal como les describo a continuación. Una vez, habiéndole la pastora llevado la cena al pastor en la planta alta, Yahshua Hamashiach y yo regresamos de nueva cuenta en el espíritu a casa. Me volví a postrar ya físicamente y le decía, Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Te ruego que me reveles lo que está escondido, lo que está sucediendo ahí en ese hogar. Esa manera no es la manera adecuada ni propia de que este varón esté tratando a su esposa. Al siguiente día, en la mañana, yo me dediqué a realizar mis actividades laborales como normalmente lo hacía, con la única diferencia que le había dedicado a mi Abba ese ayuno, un ayuno de 3 días. Y una vez habiendo terminado mi jornada laboral, regresé rápidamente a casa, me postré de nuevo y seguí orando y buscando la presencia de mi Abba Kadosh. Muy intrigada y muy preocupada por lo que había visto en el espíritu la noche anterior. Y orando le pedía misericordia a mi Abba por la pastora y por la situación que estuviese atravesando, sabrá Dios desde hacía cuánto tiempo atrás. Y esa segunda noche volvió a suceder lo mismo que la noche anterior. Mi precioso Redentor, Yahshua Hamashiach, me volvió a tomar del brazo y volvimos a volar a la iglesia y a la casa pastoral, pero oh sorpresa, en esta ocasión, aunque volamos en el espíritu igual que la noche anterior, me llevó, pero a ver un suceso de día. Y aunque reitero y repito, en la vida real era de noche, mi Abba Kadosh me llevó a ver un suceso de día. Fui a ver un suceso en el espíritu, pero de día. Y ese día en particular, en la casa pastoral y en el templo, no había ningún servicio ni había culto. Mi precioso Elohim solamente me llevó a ver las escenas que se suscitaban dentro de ese hogar presuntamente cristiano en el día a día. Y ahora la escena en el espíritu es que era de mañana muy temprano, el pastor se levantó y estando en pijamas volvió a correr a esa pequeña sala de estar, a sentarse detrás del escritorio y a continuar viendo lo que yo creí que era un programa televisivo en dicha computadora. Y estando ahí en el espíritu con Yahshua Hamashiach, recién en la escena había amanecido, y el pastor apenas se levantó, corrió a ver la computadora.
y desde donde se encontraba volvió a hacer lo que ya para ese entonces se me estaba haciendo muy familiar. Le tronó los dedos de nueva cuenta a su esposa y con palabras nada corteses y con muchísima falta de delicadeza le ordenó que le llevase el almuerzo, so pena de echarla a la calle de una vez por todas. La pastora corrió escaleras abajo y dándose prisa, subió llevándole el desayuno o almuerzo. El pastor volvió a hacer lo mismo que la noche anterior, pero con otros ademanes en sus manos nada corteses. Le ordenó que se retirara a punta de ademanes. Vi que pasaban las horas y el pastor no se levantaba de su silla y continuaba como abismado o ensimismado y totalmente absorto en esa computadora. Minutos más tarde apareció de nueva cuenta la pastora llevándole el platillo de la comida. Y el pastor, lejos de agradecerle a su señora esposa por haberle llevado de nueva cuenta la comida hacia esa sala de estar, con palabras bastante ordinarias y poco ortodoxas, amenazó a la pastora y le dijo: «Ay de ti que te atrevas a decirle a alguien lo que aquí está aconteciendo, porque de inmediato, ya sabes, te pongo en la calle. Te pongo de patitas en la calle a donde perteneces». La pastora salió de nueva cuenta corriendo del lugar y llorando. Lloraba muy desconsolada y bajaba las escaleras hacia la cocina. En ese momento le pregunté a Yahshua HaMashiach que por qué permitía que esto estuviera pasando y que qué película era aquella que el pastor veía tan ensimismado todos los días. Y era como si una fuerza superior tuviera atrapado al pastor de tal suerte que solamente se paraba de esa silla para lo estrictamente necesario, actividades tales como ir al baño. De ahí en fuera, salvo que fuese a predicar o ir al baño, toda la vida del pastor se daba en derredor de esa salita de estar y detrás de la pantalla de esa computadora. En ese momento Yahshua HaMashiach me dijo: «Acércate y observa». Soltó mi mano y con esos movimientos de príncipe que normalmente hace me impulsó un poco hacia adelante para que yo caminase y viese la película que estaba viendo el pastor día tras día. Y oh sorpresa cuando me paro frente a dicho monitor. No era otra cosa más que escenas psicalípticas, indecentes, escenas obscenas, escenas lasciviosas e inmundas. Me tapé los ojos y de inmediato corrí a donde mi Elohim y le dije: «Oh Señor, qué terrible Señor, qué pena Padre, yo creí que estaba viendo una película. Ya no quiero ver más Señor, ya vámonos de aquí por favor». Mientras mi Abba me respondía lo que yo le había preguntado la noche anterior, me dijo que tenía años tratándola así y con esa situación, con esa gran atadura. «Y vaya que es una gran atadura», repliqué, «porque ese varón no se para de esa silla, pareciera que estuviera atado ahí esa silla y ese monitor, solo se para ir al baño o para predicar». Y las escenas eran tan fuertes en ese monitor que esa noche batallé un poco para conciliar el sueño. Yo estaba verdaderamente impactada por lo que acababa de acontecer y por lo que acababa de ver. Y mientras me dormía, le seguía preguntando a mi Abba: «Padre, ¿y por qué la pastora no recurrió a la profeta? Ella es una gran profeta, es una gran sierva tuya, Señor». Pero esa noche no recibí respuesta al respecto. Pasados los 3 días me presenté en la casa de la profeta en la hora acordada. Y al llegar, la pastora se encontraba sentada en un sillón que daba hacia el poniente y la profeta se encontraba en un sillón que daba hacia el sur. Y justo al abrir la puerta principal, el Espíritu Santo, el precioso Ruach HaKodesh, me dio el resto de la visión de lo que me faltaba por enterarme y él me lo reveló. Llegué y sin sentarme me presenté delante de la pastora
Saludé a la profeta, a lo que ella respondió: bien, yo las dejo para que platiquen a solas. A lo que yo repliqué: de ninguna manera, me vas a hacer el favor de quedarte, porque requiero que escuches lo que tienes que saber. La profeta volvió a sentarse donde originalmente se encontraba cuando yo llegué, y dirigiéndome hacia la pastora le dije: vamos, pastora, ya sé todo lo que está pasando en su casa. Lo vi todo, lo presencié con lujo de detalle. Y ni cómo el pastor la vaya a poner de patitas en la calle, porque no es usted la que va a hablar, sino yo. La pastora, sumamente angustiada y cargada en su espíritu, se llevó las manos a su cara y empezó a llorar como una niña desconsolada. Y lloraba a grito abierto. Vamos, pastora, sáquelo. Ese varón ya no la va a volver a amenazar jamás. Vamos, pastora, es la última vez que ese varón le truena los dedos y la trata como si fuese usted una trabajadora doméstica. Y empecé a ministrar y a orar por la pastora mientras la profeta me lanzaba unos ojos con rayos fulminantes. Y era tal la presencia de mi Abba que yo podía saber lo que ella estaba pensando. Y ella pensaba: ¿cómo te atreves a expresarte así de mi pastor? Mi pastor es un santo, es lo que pensaba la profeta. Cuando terminé de orar por la pastora en presencia de la profeta, le pregunté a la pastora: pastora, ¿usted y yo nos habíamos visto antes? Y ella replicó: no, hermana Elsa, solamente había escuchado de usted. Igualmente yo, pastora, igualmente yo, repliqué. Tú eres testigo, profeta, de que yo no conocía a tu pastora más que de oídas, hasta este mismo día que recién la acabo de conocer justo aquí en tu casa. Ahora, repliqué, les pregunto a ambas: ¿en alguna ocasión de mi vida he conocido yo a su esposo, pastora? ¿He conocido yo a tu pastor, profeta? A lo que ambas replicaron: no, jamás. Es correcto. En la vida real yo no los he conocido jamás. Y hasta este preciso momento es que vengo conociendo a tu pastora. Sin embargo, para que vean que Yahweh es quien revela lo profundo y lo escondido, yo les voy a describir físicamente a usted, pastora, cómo es su esposo. Le voy a describir y le voy a dar la ubicación de su iglesia y le voy a describir su casa, porque su casa es de 2 plantas, la casa pastoral está unida a la iglesia. Y empecé a describirles tanto la iglesia, a ambas, como la casa pastoral de 2 plantas. Y les mencioné la peculiaridad que había en esa casa, que toda la planta alta se encontraba la casa y solamente en planta baja se encontraba la cocina. Y la única puerta que tenía esa cocina y esa casa en la planta baja daba hacia el sur. Le describí dónde se encontraba la estufa y le describí dónde estaba el refrigerador y le describí con lujo de detalle dónde se encontraba un armario tipo alacena donde guardaban los trastes también. Ahora, dirigiéndome a la profeta, le dije: ¿sabes tú, profeta, por qué tu pastora no quiso recurrir a ti siendo la profeta que eres? Porque hasta yo misma, y tú lo sabes y te lo he expresado, que te tengo en alta estima. Sin embargo, la situación es tan delicada, esa situación que ha venido aquejando a tu pastor por años es tan grave, que mi Abba me acaba de revelar que si te lo hubiese confesado la pastora, tú misma no le hubieses creído. ¿Es así, pastora? ¿Sí o no? Por favor, conteste. Y la pastora asintió con su cabeza afirmativamente. La profeta se quedó perpleja, a lo que yo respondí: y aquí viene lo más importante de la revelación, porque usted, pastora, obviamente usted no lo puede mencionar, porque la tiene amenazada. Y por favor, profeta, evítame la pena, no me mires con ojos de pistola. Sé que estás molesta, pero lo tengo que decir. Tu pastor tiene un problema, una atadura muy fuerte, y no puede dejar de estar viendo obscenidades en el monitor de la sala de estar que se encuentra en planta alta, escaleras arriba. Profeta, ya un tanto molesta, replicó: ¿cómo te atreves?
Yo le contesté, por favor no me interrumpas. Y le pregunté a la pastora, ¿es así, pastora, o no? Ella se llevó las manos a la cara sumamente y visiblemente avergonzada y replicó afirmativamente con su cabeza. La profeta se sonrojó y agachó su cabeza. Y todos estos años te ha tenido amenazada de que no digas una sola palabra so pena de ponerte en la calle. Y año tras año la situación se ha ido agudizando al punto que ya te truena los dedos. Y en ocasiones ya ni va a dormir porque se queda toda la noche y la madrugada tras ese monitor. La pastora solamente afirmaba con su cabeza que era verdad. Y la profeta, una sierva muy seria y temerosa de Dios, empezó a orar. Abrazó a su pastora y le pidió perdón. Al final de la oración terminamos las tres abrazadas, con nuestros brazos entrelazados. Ahora les dije, la estrategia que me dio mi Abba es la siguiente. Hoy hay servicio en tu iglesia. Les ruego, pastora, profeta, que por favor me inviten a su iglesia por las siguientes semanas. Ambas accedieron. Y mientras se llegaba la hora de la reunión, la profeta amablemente nos invitó a tomar un cafecito y un refrigerio. Y cuando íbamos camino a la iglesia, yo les dije a ambas, les ruego que por favor no me den dirección de cómo llegar porque yo sé perfectamente dónde está ubicada la iglesia. Yo ya he estado aquí en este templo. A decir verdad, ya lo he visitado en 2 ocasiones. Y antes de salir de la casa de la profeta, cuando nos dirigíamos rumbo al templo, las tres accedimos que íbamos a seguir la estrategia de mi Abba, porque con la fama que tenía la profeta, una señora muy seria y sumamente temerosa de Yahweh, ella iría rápidamente a confrontar a su pastor. Le pedí estando en su casa que por favor no lo hiciera y que siguiéramos la estrategia de mi Abba al pie de la letra. ¿Y cuál es la estrategia?, preguntaron ambas. Es algo muy simple. Ustedes me van a estar invitando a su iglesia por las siguientes semanas y yo me voy a ir a sentar justo enfrente en primera fila. Les ruego por favor a ambas que ni una en calidad de esposa ni la otra en calidad de profeta vayan a hacer ningún comentario al pastor, ni reproche alguno. Y antes de salir de casa las tres llegamos a dicho acuerdo. Y por las siguientes semanas me invitaban a su iglesia, yo llegaba, me ponía y me sentaba en primera fila, casi enfrente del pastor. El Señor justamente me había indicado que me sentara contrario a donde solía sentarme cada vez que voy a una iglesia. Normalmente llego y me siento justo en la parte de atrás para tener una perspectiva absoluta de toda el área conformada. Pero en este caso la instrucción de mi Abba había sido que llegara a sentarme justo en primera fila y en la silla enfrente del pastor, cosa que hice por las siguientes 4 a 5 semanas. Hasta que un día, terminada la reunión y habiendo el pastor despedido a los feligreses, me dijo, hermana Elsa, ¿puedo hablar con usted un minuto? Claro, pastor, estoy a sus órdenes, repliqué. Y como tanto la esposa, la pastora y la profeta ya estábamos de acuerdo previamente, solamente les hice una seña con los ojos, solicitándoles el refuerzo de oración mientras yo platicaba con el pastor. Ambas se fueron a la cocina porque recuerden que la cocina de esa casa era la única pieza que se encontraba en planta baja. Mientras el pastor acercaba una silla junto a la otra y me puso frente a él y exclamó, hermana Elsa, por favor ayúdeme. Inclinó su cabeza, se llevó ambas manos hacia su cara y empezó a llorar. Y en un acto laudable, el precioso Ruach HaKodesh empezó a ministrarle de una manera efusiva y loable. Y el estridente clamor del pastor llegó hasta el corazón de mi Abba, y éste le fue propicio. Mientras el compungido pastor se arrodillaba en el altar y le pedía perdón a mi Abba.
Mientras a título personal yo le solicitaba a mi Abba que rompiera todas las cadenas que habían estado aprisionando a dicho varón. Acto seguido llegó la esposa, la pastora y la profeta. Ambos se abrazaron, él le pidió perdón, ella le perdonó y se reconciliaron. Acto seguido le sugerí, conforme a la palabra, cómo debía de tratar a su esposa como un vaso frágil, y también le aconsejé que le comprara ropa digna de lo que era su esposa, una pastora. A lo que el varón de Dios decía: sí, hermana, así lo haré, sí, así lo haré. Amados, fue hermoso ver cómo mi Abba Kadosh fue propicio a esa situación y ese corazón arrepentido de ese pastor. Yahweh Elión es poderoso para romper todo tipo de atadura, sean ataduras psicalípticas, ataduras de onanismo o cualquier tipo de atadura. Él es omnipotente y Él te puede hacer libre, porque justamente Yahshua HaMashiach vino a dar libertad a los cautivos. Y quiero continuar leyéndote en el libro de Jeremías capítulo 23, versículo 1, y dice de la siguiente manera: Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Yahweh. Por tanto, ha dicho Yahweh, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Yahweh. Versículo 4. Yo mismo pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Yahweh. Y en este capítulo 23 de Jeremías no solamente está hablando acerca de los pastores, sino más adelante, en el versículo 9 en adelante, empieza a hablar de los profetas. Y dice: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Yahweh y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Yahweh. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos. Y en general, amados, este capítulo 23 del libro de Jeremías está hablando tanto de los pastores como de los profetas. Pero hoy quiero extender mi mensaje no solamente a ellos, sino a los líderes de las iglesias en general. Llámense pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, salmistas, ujieres, y a los líderes en general. Hoy toco el shofar y te expreso de parte del Eterno que Yahweh también hará una reinicialización. Yahweh también hará reset. Yahweh también hará una reinicialización. Y todos esos líderes adúlteros e hipócritas, y todos esos líderes apóstatas y falsos, y todos esos líderes que se han venido apacentando a sí mismos, y todos esos líderes que se dedicaron a dispersar a las ovejas de Yahweh, esos líderes que se dedicaron a menoscabar y a amedrentar a las ovejas, en breve serán sustituidos por un nuevo ejército de líderes Kadosh. Hoy toco el shofar de parte del Eterno para anunciar que Yahweh hace una reinicialización y sustituye a los antiguos líderes que no caminaron conforme a su Torá por un nuevo líder, un nuevo ejército de líderes Kadosh, santos y temerosos de Yahweh. Y para todos aquellos que están esperando amedrentados el reseteo que próximamente se va a llevar a cabo por mano del hombre, hoy anuncio de parte del Eterno que Él se adelanta también a hacer un reseteo o una reinicialización o un reset, no solamente para sustituir a los líderes de la iglesia, esos líderes que no caminaron conforme a la voluntad del Eterno, serán sustituidos por un nuevo ejército de líderes que van a caminar en santidad y en temor reverente del Eterno.
Hoy toco el chofar para anunciar de parte del eterno y poderoso Yahweh que Él también hará reset o reinicialización o reseteo en los líderes mundiales, en los políticos a nivel mundial. Y todos aquellos políticos que caminaron deslealmente, viendo por sus propios intereses y no por los de sus respectivas naciones, serán también sustituidos por nuevos políticos temerosos de Yahweh. Porque arriba de un grande gobierna otro más grande, que es mi Elohim. Yahweh es su nombre. Vuelvo y reitero, hoy toco el chofar para anunciar de parte del eterno y poderoso Yahweh que Él también hará un reseteo o una reinicialización, porque tanto los líderes eclesiásticos como los líderes políticos serán sustituidos por líderes con un corazón conforme al corazón de Yahweh. Serán sustituidos por líderes temerosos de Yahweh, líderes que caminarán en integridad delante del Eterno, no solamente en el ámbito eclesiástico, sino también en el ámbito político. Y vuelvo a tocar el chofar por tercera vez para anunciar de parte del Eterno que Él hará reset o reinicialización en el aspecto financiero. Antes de proseguir, quiero leerte en Eclesiastés 2:26 y dice de la siguiente manera: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Toco el chofar de nueva cuenta para anunciar de parte del Eterno que Él hará una reinicialización o un reseteo o un reset y transferirá las riquezas del impío a los hijos de Dios. El que escuche entienda. Yahweh hará transferencia de las riquezas de los impíos y las entregará en las manos de su pueblo, en las manos de ese pequeño remanente que ha caminado en integridad y en temor de Yahweh, las manos de ese pequeño remanente que ha caminado en santidad. Prepárate, amado pueblo del Eterno, porque este es el tiempo en que nuestro Abba hará esa transferencia de las riquezas de los impíos y las pondrá en nuestras manos. Así ha dicho Yahweh, el Todopoderoso, el gran Yo Soy. Mil gracias por escuchar este mensaje.